comencemos con nuestro conversatorio. Mi nombre es César Mendoza, soy ingeniero mecánico egresado de la Universidad de Oriente en el núcleo Anzoátegui. Actualmente me desempeño como gerente de servicios en la sucursal Puerto La Cruz del consorcio de cogestión Benequip. Ya con 15 años de servicio, inicialmente comencé en la empresa como ingeniero de garantías, también conocido como ingeniero de servicios, y desde el 2009 me desempeño como gerente de servicios. He cursado estudios superiores en gerencia general y durante la pandemia, como parte de mi desarrollo y de mi aprendizaje, cursé estudio un diplomado sobre Agile Management o gerencia ágil. Y actualmente el primer diplomado lo culminé y estoy continuando con la gerencia de productos ágiles que está en curso. ¿Cuál será la agenda de hoy? En primer lugar, daremos un tip de seguridad. Luego veremos brevemente grandes historias y aprendizajes sobre empresas emblemáticas. ¿Qué es el Agile? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus orígenes? Sus orígenes, referidos al manifiesto ágil, sus valores y principios. ¿Dónde opera la agilidad? ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son los factores diferenciadores entre el enfoque tradicional y el enfoque ágil? ¿Cómo podemos empezar a implementar o cómo iniciamos este viaje de transformación? Y finalmente, algunas preguntas para reflexionar. Comencemos. La fatiga visual, como nuestro tip de seguridad del webinar de hoy. Se estima que entre el 70 y el 75% de los problemas oculares son producidos por la fatiga visual. Y la fatiga visual producto del uso de los artefactos electrónicos o dispositivos inteligentes. Este es un problema que se ha agudizado durante la pandemia, porque en la búsqueda de tener una opción ante el aislamiento, nos hemos visto forzados a incrementar el uso de estos dispositivos para mantenernos comunicados, para estudiar, para realizar el teletrabajo y para entretenernos. Entonces, ¿cuáles son los efectos que ha tenido este uso excesivo de los dispositivos inteligentes? Dolores de cabeza, dolor en los ojos, enrojecimiento, lagrimeo, visión doble y pérdida del enfoque. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones más frecuentes de los expertos y los especialistas? En primer lugar, tomar un descanso. Tomar un descanso con una frecuencia de cada 15 minutos. Y también recomiendan que durante este descanso enfoquemos un objeto distante y de esa manera podemos refrescar y recuperar el enfoque. Parpadear frecuentemente. El parpadeo lubrica nuestros ojos y de esta manera evitamos la fatiga. La reducción de la luz azul. Los dispositivos inteligentes o los dispositivos electrónicos tienen una luz azul. Algunos tienen en su configuración que podemos atenuarla o podemos eliminarla, pero cuando no es así, los efectos que tiene sobre nuestra salud son considerables. Estos afectan la producción o los niveles de melatonina, la cual tiene efectos adversos sobre la salud, asociados con incidencias sobre la diabetes, sobre la obesidad y el cáncer. Otro consejo es aumentar la luz. ¿A qué se refiere esto? Bueno, no trabajar con nuestros dispositivos a oscuras, es decir, debemos tener una luz en el ambiente para reducir la tensión ocular. Y finalmente, comprobar la posición de nuestro equipo, referida al ángulo y referida a la distancia. Esto fue nuestro tip de seguridad del webinar de hoy. Comencemos con nuestro tema principal, que es el Agile.
Vamos a dar un breve recorrido por grandes historias y grandes aprendizajes. En primer lugar, ¿qué nos viene a la mente cuando recordamos estas marcas o cuando leemos estas marcas como Kodak, Blockbuster, Nokia, BlackBerry, MySpace? Y ahora, ¿qué nos viene cuando leemos Amazon, Uber, Tesla, WhatsApp, Apple, Netflix? ¿Quién de nosotros ha escuchado hablar durante los 5 últimos años sobre Kodak, Nokia? Prácticamente han desaparecido del mercado. Hace 15 años, estos tres grandes, por ejemplo, estos tres grandes nombres tenían el monopolio del 70% en cada uno de sus mercados. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué hizo diferente Apple de Nokia? ¿Qué hizo Netflix diferente de Blockbuster? ¿Qué ha hecho Tesla diferente de las grandes automotrices? ¿Por qué cuando el fundador de Netflix fue a hablar con el CEO de Blockbuster para proponerle una fusión no la aceptó? ¿Por qué Microsoft perdió su posición en el mercado y luego se recuperó y se ha mantenido estable? Pero Google sigue siendo un monstruo de la tecnología, al igual que Tesla, que actualmente es la empresa automotriz con mayor valoración de todo y o sea, un porcentaje muy lejano de sus más próximos competidores. Acumula ganancias o acumula un capital que, sumado al de Ford y General Motors, no llegan al capital de Tesla. Continuemos con Agile. ¿Y qué significa? Realmente la agilidad se trata en cómo podemos comprender lo que está sucediendo en nuestro entorno, cómo identificamos las incertidumbres que enfrentamos y cómo descubrimos la forma en que podemos adaptarnos y seguir avanzando. Agile es una mentalidad que primero empieza con el ser, se pone al cliente en el centro y a las personas, y luego finalmente se trata de hacer. Todos cuando tenemos una idea de cuando realizamos un plan, comenzamos con un punto A y terminamos en un punto B. Y creemos que este comportamiento va a ser lineal, pero realmente en la realidad, por diferentes factores, lo que sucede es lo que nos planteamos aquí en este gráfico de la derecha, que todo va cambiando, nada es lineal, y nosotros tenemos que tener la capacidad de ir adaptándonos y avanzando. Entonces, ¿qué nos muestra esta infografía? Nos muestra el proceso o el viaje que debe tener la agilidad. La agilidad es una forma de pensar y de hacer. Primero tenemos que ser. ¿Cómo somos? Por nuestros valores, nuestra mentalidad. Somos lo que creemos, somos lo que nuestras creencias, nuestras creencias limitantes y potenciadoras. Eso es lo que define nuestra mentalidad. Y la agilidad está descrita por 4 valores y definida por 12 principios. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta a través del hacer, con el uso de un número ilimitado de prácticas. El camino hacia la agilidad debe comenzar desde ser hacia el hacer, no al revés, no del hacer para hacer. ¿Por qué? Porque nada hacemos implementando las prácticas cuando nosotros no hemos adoptado la mentalidad, cuando nosotros no somos ágiles. Simplemente se convertirán en un instrumento más, en una herramienta que será inútil y no nos permitirá avanzar. Manifiesto ágil. La agilidad fue desarrollada para conocer un poco sobre su origen. Fue desarrollada por 17 expertos en desarrolladores de software. Se reunieron en la ciudad de Utah para analizar
qué estaban haciendo en común y cómo podían descubrir mejores formas de realizar las cosas a través de una retrospectiva sobre sus experiencias, a través de lo que habían, el conocimiento acumulado cuando ayudaban a otros, a través de los aprendizajes y la valoración. Entonces, ¿en qué consiste el primer valor o qué nos trae el primer valor? Individuos e iteraciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas son el activo más importante que tiene cualquier organización. El capital humano está por encima de cualquier proceso y herramienta, porque son las personas las que aportan la creatividad y la capacidad de innovación. El segundo valor, el software funcionando. Recordemos que dice software porque la agilidad viene del desarrollo de programas. Entonces el software puede ser entendido como el producto o el servicio. Entonces, software funcionando sobre documentación exhaustiva, perdón. La documentación es un elemento fundamental, pero aquí en la agilidad se valora más que tengamos un producto funcional que cumpla con los requisitos iniciales y que sea intuitivo. Nuestro tercer valor, colaboración con el cliente sobre negociación de contratos. ¿Qué quiere decir eso? Aunque es importante que se cumpla con los contratos, se prioriza que el producto corresponda con la necesidad del cliente y se le da más peso al diálogo continuo que se vaya teniendo con este y a la integración de nuestro cliente con el proceso, a sus preocupaciones, a que descubramos cuáles son sus necesidades sobre un contrato con términos o cláusulas muy estrictas. Y finalmente, una respuesta ante el cambio sobre seguimiento de un plan. Nosotros, como lo vimos en la primera lámina, podemos establecer un plan con unas diferentes etapas, pero no nos podemos mantener rígidos y debemos ir respondiendo y abrazando estos cambios y adaptándolos a nuestro plan para que podamos ser funcionales y para que podamos ser efectivos. Entonces, finalmente, no es que los elementos de la derecha, como procesos y herramientas, documentación exhaustiva, negociación de contratos o seguimiento de un plan, no tengan importancia, sino que en la agilidad los valores de la izquierda tienen más peso que los anteriores. La agilidad también, como lo vimos en el proceso o en la infografía, está definida por principios ágiles. Los principios definen finalmente nuestra conducta y nos van a llevar hacia el hacer. Entonces, en primer lugar, el primer principio ágil es satisfacer al cliente. ¿Y cómo lo satisfacemos? Mediante la entrega temprana y continua de valor. Entrega temprana y continua de producto terminado, de producto hecho. Segundo principio, aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. La agilidad, como abraza el cambio, está abierta a él y no importa en qué etapa de nuestro plan, ya sea el entorno, el contexto o nuestro cliente, introduzca cambios, nosotros tenemos que tener la capacidad de incluirlo en el desarrollo de nuestro producto. Entrega funcional frecuentemente. La agilidad se caracteriza por trabajar en periodos cortos de tiempo. Generalmente se trabaja con la agilidad en un periodo mínimo de 2 semanas y en uno máximo de 2 meses. En ese periodo vamos entregando producto funcional. El cuarto principio, trabajar juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Clientes y desarrolladores. Cuando hablamos de desarrolladores, hablamos de todos los stakeholders que conforman una organización, desde la dirección hasta el empleado más raso. Todos los que participan en una entrega de producto o en un servicio deben estar trabajando juntos de manera cotidiana. Personas motivadas. Es imposible que la agilidad
trabaje con personas que no están motivadas. Las personas, al igual que el cliente, son el centro de la agilidad. Estas son las que ponen en funcionamiento toda la mentalidad ágil y sus prácticas. Entonces, debemos cuidar que las personas que desarrollan la agilidad estén en un entorno psicológicamente seguro y que conozcamos cuáles son sus motivadores intrínsecos, por encima de los extrínsecos, perdón. Las conversaciones cara a cara como principio número 6. Esta es la forma de comunicación más efectiva. No se trata de normas rigurosas de documentación como correos o cartas o visitas signadas por una minuta. Las conversaciones son una herramienta poderosa y si la sabemos administrar y la sabemos usar, nos van a dar los insights o la información útil que necesitamos para ir desarrollando un producto final que cumpla con la satisfacción del cliente. Productos y servicios funcionando. Como saben, lo que no se mide, no se controla. Entonces, el producto terminado y sus incrementos es la medida principal del proceso y de las metodologías ágiles. Es decir, nosotros entregamos un producto inicial, el cual se utiliza la definición que cumple con un producto mínimo viable, es decir, que es la primera expectativa, cumplimos con la primera expectativa del cliente, y a medida que vamos obteniendo luego de esta entrega su feedback, vamos afinando y realizando un proceso iterativo de incremento. Desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que la agilidad trabaja a largo plazo y lo hace de una manera constante y de forma indefinida. Cuando hablamos de una primera versión o de un primer producto terminado, podemos pensar que estamos hablando de un producto que no cumple con las calidades. Pero la agilidad tiene como uno de sus pilares fundamentales la excelencia. Es decir, que no entregamos un producto en bruto, sino que es un producto inicial, así como el software, una primera versión que después la vamos mejorando y la vamos refinando. La agilidad se basa en la simplicidad. La simplicidad, es decir, es mejor tener un producto terminado y no perfecto, porque buscando la perfección alargamos los tiempos y corremos el riesgo de no entregar el producto. Equipos autoorganizados. De los equipos autoorganizados y equipos multidisciplinarios emerge la creatividad. Esto no quiere decir que no tengan un gerente o que no tengan un liderazgo, sino que son equipos que tienen poder de decisión, que se adaptan y como todo organismo vivo pueden crecer y desarrollarse. Y finalmente, el último principio es la retrospectiva, que es simplemente una reflexión sobre lo que hemos hecho, sobre el producto entregado y sobre la manera que trabajamos y buscar la forma de ir ajustándola y perfeccionándola. ¿Dónde opera la agilidad? La agilidad es más usada en los entornos complejos. ¿Qué quiere decir un entorno complejo? Bueno, es aquel donde las demandas y las soluciones cambian rápidamente. Como lo vemos en este gráfico, los entornos complejos están llenos de incertidumbre y hay un grado alto de complejidad o un grado donde no entendemos o no tenemos el conocimiento pleno del producto o del entorno. Entonces, en esta banda que estamos señalando es donde se maneja mejor la agilidad y donde mayormente rinden mejores resultados. Podemos observar que, como lo dijimos, a través de sus valores y sus principios, se trata de un proceso de ensayo y prueba.
¿Qué pasa con los entornos simples o los entornos donde todo es predecible y los niveles de complejidad son bajos? Podemos utilizar las metodologías tradicionales de cascada y podemos seguir un manual, perdón. A medida que vamos avanzando, cuando el proceso es un poco más impredecible y más complejo, pero sabemos, este entorno lo llamamos complicado. ¿Qué pasa con los entornos complicados? Que son difíciles, pero sabemos qué hacer. Entonces nos apoyamos en un experto y nos apoyamos en metodologías que son más simples. Entonces, ante los entornos complejos, lo más importante es nuestra capacidad de adaptación, nuestra flexibilidad y la resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos ante las dificultades y salir fortalecidos. ¿Cómo trabaja la agilidad? ¿Cómo se maneja en un entorno complejo? En primer lugar, en el entorno complejo es más lo desconocido que lo conocido, como lo vemos en esta infografía. Lo desconocido es descubierto por una liberación de un producto terminado al cual le hacemos un incremento de manera temprana y frecuente. Con estos incrementos vamos validando lo que nuestro cliente quiere. Luego de eso pasamos por un proceso de aprendizaje en el cual evitamos los riesgos de pérdida de tiempo y dinero haciendo las cosas inadecuadas. Y como resultado, entregamos más valor para nuestros clientes y más valor para los stakeholders o todos los integrantes de una organización de manera más rápida, más pronto. Entonces, en este gráfico podemos observar cómo opera la agilidad. Primero, diseñamos un plan o establecemos un plan. Realizamos un diseño, realizamos un desarrollo de nuestro producto, probamos, entregamos, obtenemos feedback y volvemos a iterar. En este proceso de iteración vamos haciendo incrementos, que no es más que son iterativo e incremental. Este es un ejemplo. Como verán, estoy utilizando figuras que parecen caricaturas, porque la agilidad y el management 3.0 tienen sus fundamentos también en la gamificación. ¿Qué es la gamificación? Presentar la información a manera de juego para que sea más digerible, más entendible y podamos tener mejor disposición ante esto. Entonces, en primer lugar, como lo, ¿cuál producto funcionando? Un proceso de lo que quería, realizamos el proceso adelante. ¿Cuáles son los factores diferenciadores entre las metodologías tradicionales o la mentalidad tradicional y la mentalidad ágil? En primer lugar, el enfoque. Las mentalidades tradicionales tienen un enfoque predictivo, es decir, rígido. La mentalidad ágil tiene un enfoque adaptativo. ¿Cómo se comportan ante el entorno? Bueno, la agilidad es cambiante y el entorno en entornos tradicionales es fijo. Ante los contextos, la agilidad se maneja o la utilizamos o la ponemos en práctica ante entornos complejos. La comunicación. Las metodologías tradicionales priorizan normas por escrito, mientras que la agilidad, el factor fundamental o un valor fundamental es la comunicación cara a cara, tanto con nuestros clientes como con todos los colaboradores.
Los equipos, ¿cómo funcionan los equipos de trabajo en las metodologías tradicionales? Son especializados y jerarquizados. En la agilidad se trabaja con equipos multidisciplinarios y equipos autoorganizados. ¿Qué quiere decir multidisciplinarios? Por ejemplo, en nuestra organización existen departamentos de repuesto, departamentos de servicio, administración y operaciones. Cuando nos enfrentamos a un nuevo desarrollo de un producto, a un nuevo desarrollo de un servicio, no podemos trabajar como islas. Y la agilidad no funciona si no es con equipos pequeños que estén integrados por cada uno de los miembros de los diferentes departamentos. Esto permite tener la visión de cada uno y aportar ideas desde su óptica. Y son autoorganizados. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de adaptarse, de tomar decisiones y de seguir avanzando. La autonomía en los métodos tradicionales es baja, mientras que en los métodos ágiles es alta. Esto quiere decir que se le da poder de decisión y de funcionamiento a los equipos ágiles. ¿Cuándo entregan valor? Bueno, los proyectos tradicionales, la mentalidad tradicional, entrega todo el valor al final, mientras que la agilidad lo va haciendo en periodos de tiempo regulares y con incrementos o un valor creciente. Y los feedback, ¿cuándo se dan? Tradicional se dan al final, teniendo un riesgo de fracaso total, mientras que en la agilidad lo vamos haciendo día a día, tanto con nuestros clientes como con todos los colaboradores. Y esto nos permite tener un entendimiento de lo que quieren nuestros clientes o lo que necesitan nuestros colaboradores y ir adaptándonos en la medida de ese tiempo con mayor prontitud y oportunidad. ¿Cómo empezamos este viaje de transformación o de evolución hacia la cultura ágil? En primer lugar, poniendo en el centro al cliente y creándole un valor superior. La agilidad no puede funcionar sin esta premisa. Como lo vimos, esto era parte de sus valores y de sus principios. En el capitalismo del siglo XX se ponía en primer lugar a los accionistas por encima del cliente. Y en el capitalismo o en el nuevo capitalismo del siglo XXI, el cliente es el que tiene mayor importancia. No quiere decir que estamos dejando de lado la rentabilidad de una empresa, sino que nuestra mentalidad siempre está en primer lugar en la satisfacción del cliente. En segundo lugar, liderando para la transformación. Los líderes ágiles tienen que tener ciertas competencias nuevas, competencias humanistas, donde se ponga primero a la persona, donde se lidere con el ejemplo, donde se potencie, donde se entienda, donde su comunicación sea efectiva, con un alto desarrollo de la escucha. En tercer lugar, reinventando la gestión de personas. ¿De qué se trata esto? Bueno, tenemos que tener personas motivadas. La agilidad trabaja desde que contratamos a las personas. Los nuevos colaboradores o los nuevos integrantes de nuestra empresa, en el momento de la contratación, debemos velar que no solo tengan las competencias técnicas, sino que también tengan las competencias blandas o humanas. Entonces, con esto estamos garantizando desde el principio contar con colaboradores más efectivos. Cuarto lugar, evolucionando hacia una cultura de aprendizaje continuo, teniendo una mentalidad de crecimiento, estableciendo en nuestra organización ambientes de trabajo psicológicamente seguros. ¿Qué quiere decir esto? Donde no se tenga o donde no se castigue a las personas cuando cometen un error,
sino a través del feedback continuo, ir analizando y viendo por qué sucedieron esos errores y qué debemos aprender de ellos. La empresa debe garantizar también, o las empresas ágiles deben garantizar, no solo los aprendizajes técnicos, sino también los aprendizajes de desarrollo humano, como lo vimos en el ítem número 3. En quinto lugar, gestionando compromisos para una ejecución impecable. Sabemos que podemos desarrollar la mejor de la estrategia, podemos desarrollar el mejor de los planes, pero si no tenemos una ejecución, esta estrategia, estos planes se quedarán en el papel. La mayoría de las veces cuando las empresas desarrollan una estrategia, dan por sentado que la ejecución se va a dar de manera natural y descuidan los procesos y el seguimiento de esta. Pero, ¿qué factores están involucrados en una ejecución impecable? Bueno, como líderes debemos saber cómo delegar, en quién podemos delegar, cuenta o no con las competencias. Estamos delegando, analizando el problema. Es nuestro problema complicado, complejo. Entonces, en función a estos parámetros, estos principios, podemos empezar una ejecución impecable. Y finalmente, desarrollando un modelo de gestión como organización donde incluya cada uno de estos primeros 5 aspectos y en cada uno de ellos podamos desarrollar las prácticas. Bueno, en primer lugar, podamos poner los valores y principios en cada uno y determinar cuáles prácticas, ya sean, porque la agilidad arropa a varias metodologías o prácticas. Conocemos nombres como Scrum, Kanban, XP, que es, todas estas metodologías funcionan o son arropadas por la agilidad. Entonces, para cada una de estas etapas debemos saber cuál metodología podemos aplicar y cómo lo podemos en práctica. También el Management 3.0 establece o juegos o gamificaciones que nos permiten aplicarlas en cada una. Por ejemplo, poniendo en el centro al cliente y creando valor superior, hay técnicas o prácticas conocidas como el mapa de empatía del cliente o la técnica del círculo de Ono. ¿Qué significa el círculo de Ono? Bueno, donde el equipo ágil o el líder del equipo ágil o el dueño del producto se dirige hacia las instalaciones, conoce su proceso, conoce su entorno, quiénes trabajan, cómo lo hacen, y entonces hay una analogía que se llama el safari, brinda un ambiente psicológicamente seguro para el aprendizaje, para el desarrollo de las personas, estudia su entorno. ¿Qué obstáculos debemos superar? ¿Qué consideramos que son las limitantes que no nos permiten iniciar o avanzar en este viaje hacia la agilidad? Y por último, ¿cuándo iniciaremos el viaje hacia la transformación? Entonces, estas 4 preguntas, si le hacen un print screen o los anotan, las podemos reflexionar para en una próxima oportunidad discutirlas, así como analizar cada uno de los 4 pasos para comenzar nuestro viaje hacia la agilidad. Muchas gracias a todos por su participación. En este momento comienza la ronda de preguntas y respuestas y pueden enviarlas a través del chat.
Gracias, César, por acompañarnos en la mañana de hoy. A partir de este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerlas llegar a través del chat de nuestras redes sociales. Mientras nos hacen llegar sus dudas, les recordamos nuestras próximas fechas. Para el día de mañana, viernes 4, nos estará acompañando nuestro especialista Martín Padrón para culminar con nuestros webinars del año 2020, quien en esta oportunidad nos estará conversando sobre equipos de izamiento. Estaremos reactivando nuestros webinars a partir del jueves 14 de enero del año 2021. Estará comenzando el ciclo de ponencias nuestro especialista Schneider León, quien nos estará hablando acerca de líneas de aceite lubricantes. Y el viernes 15 de enero estará nuestro especialista Julio Marín. Él nos estará conversando sobre análisis de falla cigüeñal. Procedemos en este momento a leer las preguntas e inquietudes recibidas. César, ya tenemos la primera pregunta. En todo proyecto tiene una etapa de planificación, después una etapa de definición de requerimientos. Después empieza el desarrollo del mismo. ¿Cómo se hace para aplicar la tecnología ágil? César, no se escucha, creo que tienes el micrófono. Ahora Listo. sí. Ahora sí. Bueno, eso, no sé quién realizó la pregunta, me gustaría conocer el nombre. Hay un proceso o una rama o una base de la agilidad que se llama el Design Thinking, que es muy parecido a lo que estás planteando. ¿Qué es el Design Thinking? El Design Thinking trabaja con una etapa de definición, una etapa de desarrollo y una etapa de entrega. Entonces, ¿cómo opera la agilidad en esto? La agilidad opera en que si existe algún cambio, nosotros podemos realizar o definir este cambio, adaptarlo e implementarlo y entregarlo de manera temprana. Es decir, no podemos esperar terminar el proyecto para saber qué cambios surgieron al final y empezar el proyecto nuevamente. Entonces, por eso debemos hacer entrega o valoraciones tempranas de cómo se está desarrollando nuestro proyecto para ir adaptándolo e ir haciendo los ajustes. Gracias, César, excelente. Otra pregunta, ¿qué papel juegan los gerentes cuando se habla de equipos autónomos? Sí, en el desarrollo del conversatorio, la palabra autonomía tenía un poder, ¿no? Una importancia. No quiere decir que porque sean autónomos no va el gerente o el líder deja de tener un papel fundamental. El gerente debe convertirse en un líder en que verifique si nuestro equipo de desarrollo, nuestro equipo ágil, tiene las condiciones para trabajar y debe ser un facilitador, limpiando las dificultades o facilitándole las gestiones para que este equipo pueda tener mayor poder de decisión y mayor velocidad de entrega y no tenga que estar preocupándose por detalles burocráticos o detalles técnicos. Entonces, esto le da mayor libertad a nuestro equipo ágil para que pueda hacer la entrega de manera oportuna. Gracias, César. Por acá otra pregunta. Buenos días. Mi pregunta para el ponente es la misma lámina final que presentó, pero enfocada o respondida a su organización CCBNQ. No escucho. Buenos días. Mi pregunta para el ponente es la misma lámina final que presentó, Ajá. pero enfocadas o respondidas a su organización CCBNQ. Es la misma lámina final que Sí, presentó. dice, es la misma lámina final que presentó, pero enfocadas o respondidas a su organización CCBNQ. Ya. Bueno, nosotros hace 2 años, nuestro presidente, el señor Raimundo Navas,
estuvo o emprendió un viaje por cada una de las sucursales. Haciéndonos ver su visión sobre lo que sería los próximos 2 o 3 años. El señor Raimundo Navas, de manera gamificada, como lo hemos visto en la agilidad, presentó dibujos que recuerdo que nos explicó que se lo había hecho su hijo, donde se estaba fumando una especie de habano. Y en aquella oportunidad hablaba de eficiencia, eficacia, efectividad, hablaba de teletrabajo, es decir, que contábamos con un líder, con una visión de lo que estamos viviendo y atravesando actualmente. A partir de ahí, la organización se ha ido adaptando a los cambios. En junio del año pasado sufrimos un momento disruptivo donde hubo una separación de nuestra casa matriz, que en aquel momento era Caterpillar, por las sanciones del gobierno estadounidense. Y desde ese momento nos hemos tenido que adaptar de manera rápida a todos los cambios, a hacer una nueva organización más independiente, atacar un mercado que no conocíamos. Y sabiéndolo o no, ya hemos implementado una mentalidad ágil. Tal vez no a la velocidad que plasma la agilidad, pero yo considero que hemos iniciado el camino, hemos iniciado el viaje. Espero haber Gracias. respondido. Gracias, César. Otra pregunta, ¿la herramienta Sana puede ser considerada ágil? César, si quieres, deja de compartir pantalla y para que se vea completo. Perfecto. Bueno, una de las premisas de la agilidad en la gestión de compromisos es la transparencia. La transparencia. ¿Cómo garantizamos la transparencia? Bueno, conociendo todos los involucrados, la información, en qué etapa se encuentran, quién es el responsable, cómo podemos colaborar con esa tarea o en ese proyecto. Entonces, la herramienta Sana, al ser una herramienta colaborativa, una herramienta en línea a la cual tenemos acceso todos, se convierte en una herramienta ágil. Anteriormente, en el 2001, podíamos ver pizarras de estas de cartón piedra, con post-it. Estos post-it, el objetivo de estos post-it era visualizar la información que sea manejada por todo el equipo y que sepamos en qué etapa del proceso se encuentra nuestro proyecto. Entonces, la herramienta Sana viene a reemplazar esa pizarra con los post-it por una herramienta colaborativa en línea. Entonces sí, teniendo en cuenta esos factores, la herramienta Sana es una herramienta ágil. Gracias, César. Vamos a ver si llega otra pregunta. Un segundo. Por acá, ¿cuál es la diferencia entre Scrum y Kanban? Kanban es una herramienta muy parecida a lo que acabo de describir de Asana. Kanban trabaja por etapas, por ejemplo. Lo que pasa es que Kanban opera dentro de los procesos o dentro de los entornos no tan complejos. Entonces, van por etapas. Etapa de inicio, en proceso y finalizada. Entonces vamos de manera lineal viendo cómo va pasando una actividad de una etapa a la otra. Scrum es la herramienta o la metodología más usada por la agilidad, porque Scrum nos permite operar en la banda de la complejidad. Scrum tiene una forma, tiene un marco de trabajo. Este marco de trabajo está definido o tiene 3 componentes principales, que son los artefactos. Los artefactos encontramos el backlog del producto,
los sprints y las entregas. También tiene roles, tiene 3 roles. Hay un dueño del producto, hay el equipo desarrollador y hay un Scrum Master, que el Scrum Master se encarga de velar porque se cumplan los principios de la agilidad. El dueño del producto es el quien se entrevista con el cliente, hace el Product Backlog. El Product Backlog, cuando hablamos de Product Backlog, se refiere a las necesidades o a las características que nuestro cliente quiere de nuestro producto. Entonces, el dueño del producto vela por que el equipo desarrollador entienda esto y trabaje en función a una entrega o una primera entrega donde se cumpla con estos requisitos. Y en tercer protagonista son las ceremonias. Aquí tenemos revisiones diarias, tenemos retrospectivas, reflexiones. Entonces, este tema de Scrum es un tema que podemos desarrollar en un nuevo conversatorio o a través de las redes sociales de BNX se pueden colocar que nos llevan a obtener información, haber compartido este espacio con ustedes.